¿Qué tal? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, a ver, lo primero que te quiero preguntar, yo recién mencionaba que la Argentina hoy es si uno mira la última semana, es el segundo país del mundo que ha sufrido más cantidad de muertes en relación a sus habitantes en la última semana. El primero es Uruguay. Y después hay 10 países en general de América Latina o de Europa Oriental, y uno ve el mapa y ve un manchón Bordeaux, que es el lugar más afectado del mundo, y aparecemos nosotros y los uruguayos. Y quería escucharte, primero preguntarte por qué crees que es así, y segundo, un panorama de qué ves en este momento. Bueno, estamos en una situación donde nuevamente, y también tiene que ver con un poco con lo climático, pero con otras cosas más. América del Sur, y especialmente dentro de América del Sur, han habido países que comenzaron con esta ola algunas semanas antes que nosotros, pero bueno, nosotros en este momento estamos dentro de una crecida muy grande, estamos en una cantidad de casos que son históricos para nuestro país, y eso después tiene las consecuencias que se ven en fallecimientos. No es exactamente lineal esto que acabo de decir, porque también es cierto que Argentina, dentro de los países de la región, es el país con un sistema de salud más formal, establecido, y claro, y eso se lo observa cuando uno hace estudios de exceso de mortalidad y ve que en la mayor parte de los países de nuestra región el exceso de mortalidad es muy superior a los fallecidos por coronavirus registrados, con lo cual, quiere decir, para decirlo más simple, además Argentina tiene estadísticas más o menos confiables, entonces la información que llega es creíble, quiero decir, y por ahí otros países que subregistran. Gustavo. ¿Cómo le va, viceministro? Gustavo Gravia lo saluda. Teniendo en cuenta que el viernes termina este fin de semana las restricciones impuestas hace 3 semanas por el gobierno nacional, ¿qué imagina usted que debería hacer el gobierno? ¿Mantener la situación como está, dado que el número de casos parece no tener la reducción esperada? Si bien hay una reducción, quizás seguimos viendo números muy elevados de contagio, ir hacia una mayor restricción o por el contrario liberar algo. Bueno, la verdad que lamentablemente eso que está planteando Gustavo es una información que la semana pasada podría ser así. Hoy estamos viendo un aumento de los casos. Hay aumento de casos esta semana en la provincia de Buenos Aires respecto a la semana anterior, especialmente en el interior, pero también en el conurbano. Está volviendo a aumentar en la ciudad de Buenos Aires claramente, y muchas provincias del interior se encuentran con una cantidad de casos muy grande y muchos sistemas de salud de lugares importantes del interior del país con un nivel de saturación donde ya es difícil atender pacientes, y de hecho a nosotros nos están llegando algunos pedidos de derivación interprovincialmente porque no hay capacidad de atención en estas jurisdicciones. Yo creo que las medidas que se tomaron, que fueron eficaces para evitar, para cortar el ascenso de casos muy potente que se veía cuando empieza esta segunda ola, con el pasar del tiempo, donde hay quizás un poco menos de apego a las medidas, y eso siempre sucede. O con también el cambio de la temperatura, y con eso más condiciones para ser contagioso, lo que empezó a reducir la cantidad de casos hoy ya no lo hace más, y de hecho empieza a subir de vuelta. Así que en este contexto, en esta perspectiva, y poniendo como otra variable muy importante que tenemos una perspectiva, según planteó nuestra ministra de la Nación, de llegada de muchísimas vacunas en las próximas semanas, pareciera cada vez más lógico que uno pueda tomar una medida de cuidado más fuerte por un tiempo más acotado, para poder terminar de vacunar, darnos un poco más de tiempo y preservar el sistema de salud. Perdón, ¿qué sería más fuerte en este caso? ¿Qué imaginaría usted que puede ser más fuerte para cortar este nuevo ascenso de casos? Yo siempre digo lo mismo. Para mí lo importante es reducir la circulación. Mientras más reduzcamos la circulación, más vamos a bajar los contagios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con cuáles medidas de restricción? Depende de cuál sea el consenso que logramos entre todos, y que tiene un aspecto económico muy grande, porque cualquier actividad que uno tenga que cerrar para reducir la circulación necesita reemplazarlo económicamente de otra manera. Así que yo creo que si uno, y esto se ha visto en todo el mundo, lo venimos planteando en la provincia hace bastante, pero se ha visto en todo el mundo, si uno logra hacer un cierre muy fuerte, por ejemplo un cierre total, como se ha hecho en la mayor parte de los países del mundo con esta cantidad de casos, esos cierres pueden ser más acotados en el tiempo y luego empezar a liberar en la medida en que bajan los casos. Si los cierres son parciales, la eficacia de las medidas también es parcial, tiene menos impacto social y económico, pero la eficacia es menor, y en general se prolongan más en el tiempo. Ahora pareciera haber una perspectiva por delante, donde si uno recibe las millones de vacunas que tenemos previstas por AstraZeneca para los próximos días, más lo que llega de Sputnik,
y eso más las 3 semanas entre que se aplican y empieza a producir inmunidad, es probable que uno esté hablando de que para finales del mes próximo las condiciones de contagiosidad en nuestro país sean distintas. Entonces, en ese contexto, hacer un esfuerzo, todo el esfuerzo que se pueda de acá hasta ese momento, a mí me parece que es razonable desde el punto de vista sanitario. Entiendo que a ver si lo entiendo, ministro, perdone que le interrumpa. Un cierre total por 3 semanas o un mes, pero con asistencia económica sería la solución ideal, si bien no hay soluciones ideales en este contexto, la solución que se aproxima más a lo ideal. Desde el punto de vista sanitario, lo más probable es que sí. Claro que hay muchas otras cosas, entiendo todo, y nosotros tenemos que plantear este aspecto, pero en esta cantidad de casos que encontramos ahora, ¿no?, con un nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva tan alto, que en muchos lugares están necesitando derivar pacientes, pasa en ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos que derivar algunos pacientes hacia otros lugares, está pasando en provincias del interior, pareciera ser que si uno logra contener con un cierre fuerte en las próximas semanas, podríamos estar en mejores condiciones. No quiero decir con esto que es lo único que se puede hacer, puede hacerse otras cosas con menos impacto y que probablemente tengamos que tenerlas más tiempo, digamos. Nicolás, hay gente que labura en terapia intensiva que me marca que hay más mortalidad en terapia intensiva que antes. Mueren más la gente que llega a terapia intensiva. Te quiero preguntar 2 cosas de esto. Primero, si ustedes registran lo mismo. Y segundo, ¿a qué se debe? Porque alguna gente dice, mirá, se debe a que todo aquello que se dice que es terapia intensiva no es terapia intensiva, ya sea porque los equipos no son tan buenos o porque el personal no es tan bueno. Entonces la gente muere más en terapia intensiva. No sé, ¿qué ves de esto vos? Bueno, es muy cierto que cuando nosotros hablamos de la cantidad de camas de terapia intensiva, quizás para la población en general, es como si todas fueran iguales, pero la verdad es que si uno ve los principales centros de atención, en la provincia, los hospitales impersonales, los hospitales más grandes, incluso las grandes clínicas o sanatorios privados, se encuentran con un 100% de ocupación, así ya muy malas. Se empiezan a utilizar como forma de terapia intensiva de derivación de pacientes graves, lugares que habitualmente no tenían esa función y no tienen, sí tienen la tecnología porque se ha invertido todo, pero no tienen los equipos, la experiencia. Aún a pesar de que se está ganando mucha experiencia, estamos mejorando en eso. Eso es cierto, pero también es cierto que nosotros hacemos estudios sobre la cantidad, sobre la letalidad y la evolución de los pacientes en terapia intensiva, y la verdad que no hay una marcada diferencia de la mortalidad en terapia intensiva. Lo que hay quizás es un poco más de tiempo entre ingresa una persona y fallece. Quizás tiene que ver eso con la edad, mayormente de los pacientes, porque ahora son más jóvenes, producto de que los más grandes están vacunados, entonces no son los que están ocupando mayormente la terapia intensiva en este momento. Así que, para decirte, en términos generales, y analizando grandes bases de datos, nosotros en la provincia tenemos un sistema de control de camas que nos permite conocer todas las camas, o prácticamente todas las camas, y quién está y cómo evolucionan esos pacientes. Quiero decir, en grandes números no hay diferencia en la mortalidad. Lo que sí vemos es una caída de la letalidad, que estaba en 3.5 para octubre del año pasado y hoy está en 1.8. En términos, el promedio general, si uno lleva la letalidad desde que empezó la epidemia hasta ahora, está en 2.5, pero si uno separa las 2 olas, esta ola de ahora tiene 1.8 de letalidad, y eso tiene que ver probablemente también con que la población más afectada son más jóvenes. Jairo. Sí, Nicolás, ¿qué tal? Buen día. Recién a Gustavo le decías que para fin del mes que viene esperás otra contagiosidad del virus, si no entendí mal. ¿Uno tendría que esperar que entonces hasta entonces no habría clases presenciales en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo, perdón? ¿Hasta cuándo? Que hasta entonces, hasta que cambie la contagiosidad del virus, hasta fines del mes que viene, ¿no volverían las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires? No podría decir una cosa así. No, lo que yo quería decir era, si nosotros tenemos la llegada de las cantidades de vacunas que se anunciaron en los últimos días, que hablaban de 4 millones de vacunas para fin de mes. Para fines de este mes, eso quiere decir que en 3 semanas después de eso vamos a tener probablemente a toda la población de riesgo ya al menos con una dosis. Y lo que estamos viendo en los estudios que venimos haciendo nosotros... Pucha, ahí se cortó, vamos a ver si podemos retomar y si no seguimos con las noticias. Está hablando claramente Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de una situación donde los casos están aumentando, donde las terapias intensivas están desbordadas, pero dado que la creciente cantidad de vacunados va a generar un alivio en poco tiempo, lo que está sugiriendo es
que lo ideal en términos sanitarios es cerrar todo por un mes. En términos sanitarios, digo, después no está anunciando la medida, está diciendo desde su punto de vista, como sanitarista habría que hacer eso por un mes, asistiendo económicamente y aguardando que la vacunación llegue para poder empezar a relajar en ese momento. Después están las consideraciones económicas, consideraciones políticas, distintas consideraciones que complementan esto. Pero se supone que la provincia irá a la reunión con el gobierno con una posición de un cierre un poco más restrictivo que la actual. A ver, estamos otra vez con Nicolás Kreplak, terminando la nota. Decime, Nicolás, lo que estaba diciendo. No, lo que planteaba era que con la cantidad de vacunas que están llegando, estos 4 millones de acá a fin de mes, 3 semanas después de eso, podemos observar lo que se viene viendo hasta ahora con el estudio que estamos haciendo, al menos lo podemos ver, que no solamente se reduce la mortalidad, la internación en terapia intensiva, sino incluso la contagiosidad, la capacidad de contagiarse de las personas vacunadas. Entonces, uno espera que si tenemos a gran parte de la población de riesgo, incluso a gran parte de la población ya inmunizada de acá a un mes, entonces quizás las condiciones aún en el peor momento del invierno puedan no ser tan graves. No va a querer decir eso que se ha acabado la pandemia, pero quizás se pueda convivir con más cantidad de casos porque tengan menos correlación con fallecimientos. Muy bien, Nicolás, te agradezco mucho la deferencia de los atendidos. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Era Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. A ver.